estamos en un tiempo muy especial de oración. Hemos motivado para que tengamos 17 días de oración donde podamos ejercitar nuestra vida espiritual. Recordemos que la palabra de Dios es la que nos da la fe, pero para ejercitar la fe debemos orar. Entonces es un complemento, la palabra y la oración se complementan en sí. Entonces nos estamos preparando, y si el mundo hace fiesta el 31 de octubre, ¿por qué nosotros no podemos hacer fiesta delante del Señor? Celebrar y disfrutar. Por eso le hemos llamado rompiendo el yugo opresor, porque vamos a venir aquí declarando, ¿verdad?, que el enemigo está vencido en el nombre de Jesús y que toda cadena ya es rota en el nombre de Jesús. Así que vamos a venir con todas las ganas, con todas nuestras fuerzas a declarar eso en la presencia del Señor. Así que yo le motivo para que usted el 31, llueve, truene, haga lo que sea, usted propóngase estar en este lugar. Su presencia que es muy importante. Así que yo le motivo para que usted se llene de valor, de fuerzas, y vengamos este miércoles. Vamos a estar aquí de las 7, calculo yo que quizás 10 de la noche, no podemos hacer mucho ruido. Sabemos que al día siguiente necesitamos trabajar todo el asunto, pero creo que 3 horas bien efectivas, vamos a reventar, perdón por la expresión, vamos a reventar toda Sabana Sur en la presencia de Dios. Esto va a ser como, dijo mi esposa un día, como una bomba expansiva que va a reventar, aquí va a ser el epicentro. Así es, estoy muy motivado por lo que va a pasar. Bueno, comenzamos, ahora sí. Saquen sus Biblias, por favor. En estos días que hemos estado en estos momentos lindos del Señor, hemos compartido algunos versículos que tienen motivos específicos, y uno de ellos, si no mal recuerdo, el día 1 o 2, compartimos acerca del libro de Esther, acerca de Mardoqueo, y me puse a estudiar un poco las escrituras, y el Señor me llevó a estudiar el libro de Esther. Y el libro de Esther es un libro maravilloso, un libro extraordinario, donde nos enseña y nos da unos ejemplos vivenciales de comportamientos de personas como Mardoqueo, que se mantuvo fiel de principio a fin por un motivo específico, el cual fue el beneficio del pueblo de Israel. Y esa fidelidad fue altamente recompensada por Dios. Pero, perdón, voy a hacer una pausa. ¿Qué mujer más hermosa estoy viendo ahí? ¿Ah? Póngase de pie para saludarla. Venga, póngase de pie. Veamos, esta mujer valiente, esta diácono, tuvimos un accidente un día y estuvo en casa, está recuperándose y ya está en medio de nosotros. Demos un aplauso al Señor por doña Beatriz. Le amamos. Muy bien. Y volviendo al tema, Mardoqueo se mantuvo fiel de principio a fin, y acontecieron unas cosas maravillosas. Saben, todo ese relato, todos los eventos que acontecieron en el libro de Esther, sí, se desarrollaron en Susa, la capital de Persia. Y resulta que el pueblo judío estaba en ese lugar porque eso fue por el exilio de Babilonia, y ellos estaban en ese momento en ese lugar. Y Esther era una joven que ella era huérfana, y Mardoqueo la adoptó como su hija, siendo un primo, ¿verdad? Entonces Mardoqueo la adoptó a ella como si fuera su hija y se hizo responsable por ella. Y el rey estaba buscando pues una mujer, y dice que Esther era una mujer hermosa en ese momento, y el rey la adoptó como su reina. Ella ocultó por un momento de que ella era judía,
Y ahí sucedieron algunas cosas interesantes que me gustaría que podamos desarrollar en esta mañana para que podamos crecer juntos y entender, ¿saben? No es que Dios necesita, a veces nosotros nos equivocamos en algunos momentos y pensamos que es que Dios necesita de nosotros. No. La iglesia de Jesucristo, usted y yo, necesitamos ser hombres y mujeres fieles de principio a fin en el Señor. Es interesante porque resulta que a Mardoqueo le pasó lo mismo que José. ¿Recuerdan la historia de José? José llegó a ser, después del rey, era el segundo al mando. A Mardoqueo le pasó exactamente lo mismo. Llegó a ser el segundo al mando. Y esas cosas son maravillosas porque son cosas que Dios mueve a favor de las personas. Y es importante que nosotros hoy imitemos la fidelidad de nuestro Dios, la fidelidad del Señor Jesús. Por eso nos hacemos llamar nosotros cristianos, porque estamos intentando. Algunos intentamos, otros aparentan, perdón por la expresión, pero así es. Y quizás suene duro, pero muchos aparentan ser nada más que cristianos. Y no intentan por lo menos hacer, a pesar de su forma de ser, de sus cadenas, de cosas que uno necesita. Escuchaba en la radio una persona que decía, es que usted necesita desaprender para aprender otras cosas. Y yo me quedé pensando, y hoy todavía tengo un conflicto con eso, desaprender para aprender. Yo creo que uno debe de dejar de hacer para hacer cosas de beneficio para Dios. Y esta vida no se trata de un beneficio propio de uno. Se trata de que uno debe de propiciar una vida alejada del egocentrismo, donde las luces estén apuntando a uno. No, el protagonista es el Señor y uno debe de vivir y actuar para Él. Lo que usted tiene, Dios se lo dio. Usted y yo somos mayordomos. Entendámoslo bien, somos mayordomos de lo que tenemos. Ni siquiera usted se pertenece, porque usted es de Dios. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Usted y yo nada más somos un intermediario donde debemos de tomar las cosas y administrarlas de la mejor manera para Dios. Y es importante que vayamos afinando la sintonía con el Señor en todos estos aspectos. Porque hoy vivimos en un mundo egocéntrico donde todo el gozo y el placer es lo máximo. Pero cuando eso se gasta, ¿qué pasa? No sucede nada, queda el vacío del nada. Como dijo Pablo, yo sé vivir en la escasez y también en la abundancia. Que en la escasez no te apague el gozo de vivir para Cristo, y que en la abundancia no se le apague el gozo de vivir para Cristo. Amén. Entonces, Esther capítulo 10. Dice así la escritura. Bueno, vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos das para compartir tu palabra, Señor. Te pedimos tu dirección, Señor, y que este siervo tuyo que va hoy a predicar tu palabra, Señor, lo haga con denuedo, con claridad, Señor, y que hoy podamos salir de aquí llenos de tu palabra, de tu esencia, Señor, tratando de imitar estos pasos maravillosos para poder ser cada vez más efectivos en tu reino, Señor, y entender que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice así la escritura, Esther capítulo 10, verso 1 en adelante. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, y no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz
para todo su linaje. Este hombrecillo, Mardoqueo, porque eso significa, Mardoqueo es un hombrecillo, o sea, una persona como usted y como yo, común y corriente, que quizás en algún momento de nuestra vida decimos, ¿y para qué sirvo yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? Y quizás en algún momento usted escuchó esta frase y si es como una macetera, el corredor no va a pasar. O sea, algo corrientón, para decirlo en pocas palabras. Pero un corrientón como somos nosotros, ¿verdad? Somos un arma letal para Satanás. Porque con solo el hecho de disponernos en la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta de que somos muy poderosos en Cristo Jesús. Ese es el punto. El punto no es lo que somos, cómo somos, lo que sé, si sé hablar, si no sé hablar. No. ¿Saben? A eso a Dios no le interesa. A Dios te hizo único, te hizo especial, te formó a imagen y semejanza de Él. Eso es lo que importa. Y Él lo que anda buscando es un corazón dispuesto a hacer para Él muchas cosas. Y Mardoqueo fue uno de ellos. Mardoqueo era un hombre sencillo, un hombrecillo, ¿verdad? Que venía de Jerusalén y que realmente era cautivo. Pero procuró ser fiel a su pueblo. Y logró muchas cosas interesantes. De él podemos aprender muchas cosas para que podamos aplicarla en la vida diaria nuestra. Punto número 1. Mardoqueo era un hombre lleno de misericordia, lleno de amor, de compasión. Ojo, y eso que en los tiempos de Mardoqueo el Señor Jesús no estaba ni siquiera, ¿verdad?, en el anuncio. O sea, ni siquiera todavía estaba el momento propicio para que el Señor Jesús llegara a salvar al pueblo. Pero él entendía lo que eran las misericordias. Dice Esther capítulo 2, verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Es importante comprender que lo que sucede a nuestro alrededor no es porque no me corresponde. Nosotros podemos decir en nuestra iglesia, pero las puertas están abiertas. La gente puede llegar aquí. La gente debe de disponerse a ver el rótulo que dice Iglesia Centro de Victoria Cristiana. Por supuesto, comercial, hablando del rótulo. Me gustaría comentarles algo acerca del rótulo, que estoy hablando de eso. Hace un tiempo hemos estado nosotros hablando y recogiendo una ofrenda para hacer un rótulo nuevo y lindo, y presentamos un diseño. Pero resulta que nos reunimos con nuestro pastor para hablar acerca de eso y nos dimos cuenta de que necesitamos ir un poco más allá y hacer algo diferente, porque la fachada de la iglesia va a cambiar. Tenemos que ir mejorando, esa fachada va a cambiar. Entonces, el próximo año vamos a estar iniciando un proyecto donde no va a ser un rótulo colgante, sino va a ser así. Véalo así, en la puerta, así. Con luces y todo el asunto, de puerta a puerta, en la entrada, así, ¿verdad? Donde vamos a poner los horarios, vamos a poner toda nuestra esencia para que todo el mundo sepa y que se pueda iluminar en las noches. Así ustedes han visto el rotulito que está aquí de la veterinaria. Algo así, nada más que con nuestra esencia, para darnos a conocer más y empezar a darle en nuestra entrada una identidad nuestra. Aquí estamos. Ayer nos dimos cuenta, cuando salimos los carros pasaban, ¿verdad? Y se quedaban viendo, ¿verdad? Algunos, como dice mi mamá, viniendo, otros con interés, pero se estaban dando cuenta dónde está el Centro de Victoria Cristiana. Y Mardoqueo, volviendo al tema,
él, con su actitud de adoptar a su prima, estaba dando a conocer las benevolencias o una de las características hermosas de nuestro Dios, que es un Dios lleno de misericordia. Y este hombre actuó de esa manera, fue muy misericordioso al adoptar a esta joven, a su prima, y hacerse cargo de ella, porque él se dio cuenta, abrió el corazón de su hogar para con ella, y entendió algo importante. Y hay una escritura que está en San Mateo 5:7 que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aunque en ese momento no estaba el libro de San Mateo escrito, él entendía este principio de que las misericordias traían recompensa. Y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos claro. Todo lo que sucede a nuestro alrededor nos impacta. Una persona que está necesitada de Cristo es su problema, no es el problema del vecino, no es el problema de otra iglesia, es problema suyo y mío, porque necesita de Jesucristo. Y la persona más cerca que está es usted. Quizás su vecino lo necesita. Ahí está usted. Amén. Número 2, era un hombre fiel. Qué buena característica. Un hombre fiel. Un hombre que no se movía de sus principios. Él entendía a quién se debía. Mardoqueo. Dice capítulo 2, verso 19 al 23. Y cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, y cuando él la educaba. Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, es decir, querían matarlo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Siendo el rey, es que Mardoqueo era judío, él puede decir: no, es que, mira, yo tengo que velar solamente por mi pueblo. Pero el hombre estaba sentado, ¿verdad?, a la puerta, y seguro estaba con las antenitas de vinil, ¿verdad?, escuchando todo. Y no hay casualidad. Y este hombre escucha y se da cuenta que algo estaba por ocurrir. Y cuando eso sucede, nosotros no podemos quedarnos callados. Hoy están sucediendo cosas a nivel de nuestro gobierno, que se dicen verdades y se dicen mentiras. Voy a contar uno que ayer ocurrió. Me llega un mensaje de una noticia donde dice que el gobierno está decretando y va a decretar que van a quitar la celebración del Día del Padre y el Día de la Madre porque se quieren congraciar con la comunidad gay lésbica del país. Y mandan el anuncio y mandan el link de la noticia que están dando. Falso. Seguidamente mandan un comunicado que publican en La Nación donde dicen que esa noticia es falsa, donde el gobierno de Costa Rica no está haciendo absolutamente ningún movimiento para quitar esa celebración. Entonces, eso llegó a un grupo. Entonces, inmediatamente empezaron las personas, cuando dijeron que iban a quitar ese decreto o esa ley, no sé cómo le llaman, inmediatamente caras enojados, y empiezan los comentarios: ¡Jua, jua, jua, jua! ¿Cómo es posible esto?
Y es muy lamentable porque eso hoy en día se da entre los cristianos. Necesitamos buscar la noticia veraz. Cuando ustedes ven una noticia negativa y ustedes se alarman, no comenten nada. Investiguen si la noticia es correcta o incorrecta. No nos envenenemos, sino que investiguemos. Y si es correcta la noticia, nuestro actuar es en fidelidad, como lo hizo Mardoqueo. ¿Qué ocurrió? En este caso, se hizo la investigación como corresponde y resulta que lo que Mardoqueo estaba diciendo era verdad. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Sacaron a los eunucos, hicieron lo que hicieron en su momento, según la ley de ese momento. Entonces, nosotros los cristianos debemos de actuar de esa manera. No debemos de precipitarnos en nuestro actuar. Inclusive si usted dice, no, es que yo tengo que poner algo, oremos por la situación. Estaré orando, estaré clamando a Dios. Pero no un comentario negativo, de caritas enojadas, esas rojas, ¿las has visto? Todo el mundo tiene eso, ¿verdad? O comentarios negativos. No ganamos nada con eso. Más bien lo que podemos hacer es propiciar para que otra persona detrás de usted vaya con otro comentario. Y vaya. Y entonces se convierte en una cadena de algo que al final de cuentas es una mentira. Usted tiene que mantenerse fiel. Y voy a decir algo aquí a personas maduras como lo somos todos. Si usted es amante del chisme, aléjese de eso también. Porque eso no quiere decir fidelidad. Si usted habla mal del pastor de esta congregación, usted está actuando equivocadamente. Y se lo digo con el temor de Dios. Porque usted está hablando mal de Dios también. Y no está conociendo las escrituras. Usted debe mantenerse fiel. Y si usted ve algo que no está caminando correctamente en la iglesia, porque puede ser una percepción suya, ore, medítelo y si es necesario, háblelo con el pastor de la iglesia. No hable chismes porque usted no se está manteniendo fiel al Señor. Démosle un aplauso a Dios por esto. Es que las cosas deben de ser así. Si usted y yo queremos trascender y que Dios nos honre, debemos de manejarnos correctamente. Ya no estamos jugando a la escuelita, ya no somos niños. Somos personas adultas que nos venimos a alimentar de la palabra de Dios. Un chisme se propaga. Una buena noticia. Ahí quedó. ¿Qué está pasando, iglesia? Yo sé que eso aquí no ocurre. Pero es importante reflexionar en esto. Necesitamos crecer, necesitamos apagar los dardos del enemigo, cerrar todas las puertas, entender de que estamos aquí representando a la mejor persona, al mejor equipo, al Creador nuestro, al Señor Jesús, y Él tiene que ser verdaderamente bien representado. ¿Tenemos problemas? Sí, pero Él es fiel. Él va a traer una respuesta en algún momento. Yo estoy esperando desde hace mucho tiempo, les comento, respuestas de parte de Él y no las he tenido. Pero fielmente seguiré esperando. ¿Vendrán? No sé. Pero mi propósito debe de ser esperar hasta el final. Porque a eso me llama la palabra. Amén. Debemos de ser fieles a los intereses de nuestro Dios. Y vendrán abiertamente recompensas de parte del Señor. Porque cuando Dios ve que usted es fiel, a usted lo van a promover. Sucede en los trabajos. Usted está en una posición, en un trabajo, y usted empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y su jefe se da cuenta que usted está haciendo y que usted está para más y que necesitan que usted suba un poquito de nivel. ¿Qué va a pasar? A la persona que van a escoger
van a ser a la mejor persona, ¿cierto? En nuestro trabajo hacen concursos para escoger un puesto, hacen concursos internos y muchos participan. ¿Y a quiénes creen ustedes que escogen? A la mejor. Hacen una prueba, un test, a ver quién está mejor preparado para eso. Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando usted camina con la palabra, cuando usted es fiel, cuando usted se maneja correctamente, usted diezma, ofrenda, cree en esos principios bíblicos, ¿qué va a pasar? Dios lo va a recompensar. Punto número 3, era consistente. Mardoqueo era consistente. Esther capítulo 3, verso 2 al 4 dice así. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, voy a detenerme un poquito. Amán era un hombre que había alcanzado mucho estando a las órdenes del rey y le había dado mucho poder y mucha autoridad a él. Y pues él estaba, pues digamos que al segundo al mando del rey en ese momento, y pues las personas le brindaban su pleitesía, ¿verdad? Ahí viene, en ese momento. Pero pegó con pared, ¿verdad? Es como eso, siempre se encuentra su buena puerta, ¿verdad? Que no se abre con una patadita, sino que hay que poner la llave correcta para poder abrirla. Y nos pasó un día en casa porque Santiaguillo pequeño, estábamos alistándonos un domingo y entonces apenas llegaba a la puertilla, entonces se encerró y plug, le puso tranca como los deditos, plin. Pero el bandido ahí no sabía darle la vueltica para que se abriera la puerta. Oiga, esa puerta era como una caja fuerte. No se podía abrir y al final tuvimos que subir a Sofía por un lado, quitar unas celosías para pasar y que fuera a abrir la puerta, ¿verdad? Imagínense cómo estaba la mamá. Casi llamaba a los bomberos 911, ¿verdad? Pero en nuestra vida a veces encontramos ese tipo de circunstancias en nuestra vida. Encontramos una puerta que no es fácil de abrir. No sé si me estoy explicando en este ejemplo. Y resulta que Amán encontró una de esas puertas, ¿verdad? No la abrió ni con serrucho, ni con pico, ni con pala. Y dice así la escritura, Esther capítulo 2, versos 3 y 2, y vuelvo a iniciar nuevamente, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasaste el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él les había declarado que era judío. Ok. Esta actitud de Mardoqueo en esos momentos no era bien visto ante los ojos de las personas que seguían los mandatos del rey. Ok. Hoy en día, muchas de nuestras actuaciones no se van a ver bien ante los ojos de las personas que no conocen la palabra de Dios. Y es ahí donde usted y yo nos vamos a ver retados y nos vamos a ver confrontados en qué hago. ¿Hago lo que dice la palabra de Dios o hago lo que la presión del mundo está trayendo a mi vida? Y yo creo que la pregunta aquí tiene su respuesta obvia, porque yo digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y todas en la iglesia podemos decir, sí, obedecer la palabra de Dios. Pero del dicho al hecho, dice mi mamá, hay mucho trecho. Para que usted pueda seguir los mandatos de la palabra de Dios, ¿sabe qué debe de pasar? Usted debe estar lleno de la palabra de Dios, lleno del temor de Dios para que eso suceda. Y si usted está flojito en esas áreas, usted va a flaquear y va a caer. Y al final de cuentas, usted va a hacer lo que el mundo va a decir. Pero Mardoqueo, qué bonitos, serios están, me gusta.
No les gusta esto, ¿verdad? Pero está bien. Ese es el motivo de hoy, ¿verdad? El punto es, ¿verdad? De que si usted está flaquita en la palabra de Dios y no la ejercita con la oración, facilito se va a ir como una semilla guava, o se para como una cáscara de avena así, chucuplum. Y ese costalazo que se va a llevar usted. Pero Mardoqueo, vea qué categoría de hombre. Como dicen, me llegó, ¿verdad? El hombre ni se inclinaba ni se humillaba ante Amán, porque él sabía ante cuál era el rey que él se tenía que arrodillar y que humillar. Era Dios nada más. Él declaró una resistencia a esas cosas porque su fe y reverencia era ante Dios solamente. Mardoqueo era un hombre para quien una persona vil como Amán iba a menospreciar. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar también. Menosprecio ante estas actitudes correctas y que parecen inapropiadas, absurdas ante el ojo humano que no conoce la palabra de Dios. Ayer pasó un hombre donde estábamos ahí y él se devolvió y me correspondió a mí orar por él. Y cuando yo me acerqué, este hombre estaba con sus ojos llenos de lágrimas. Y él me hablaba y su acento no era tico. No hablamos así cantadito, ni pura vida y todo eso. Sino que me parecía que era como venezolano, colombiano. No me dijo su nacionalidad, pero sí, era extranjero. Y estaba muy golpeado. No me quiso decir cuál era su problema, pero me dijo algo interesante. Es que yo soy extranjero y aquí en Costa Rica, dice, los ticos me han hecho mucho daño. Entonces yo me quedé pensando, yo le dije, bueno, creo que aunque usted haya recibido mucho daño en este país, usted tiene un propósito hermoso en Dios y Dios lo va a cumplir. Y si usted se mantiene firme, lo vamos a lograr. Nosotros nos congregamos aquí a las 10:30, ya lo invité a venir y le dije que somos un grupo de personas imperfectas que venimos a estudiar la palabra de Dios, a crecer en ella, para poder caminar y poder soportar y poder avivar nuestra fe y que esa fe pueda ser ejercitada a través de la oración. Entonces, ese tipo de cosas me trajeron a la mente esta parte. Porque él quizás pudo haber sido menospreciado, quizás en su trabajo, no sé, no le esté yendo bien, etcétera, etcétera, esté pasando momentos difíciles. Pero si él se mantiene fiel, honrando a Dios, él va a tener su recompensa, siendo consistente en lo que él hace. Démosle un aplauso al Señor. La fe de una persona de nada sirve si no afecta su vida diaria. ¿Cómo? Aquí les pregunto, ¿cómo puede alguien decir que cree en Dios si no está dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Les repito, ¿cómo puede alguien decir que cree en Dios que cree en Dios si no está dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted y yo no podemos ser una persona de esta manera. Debemos de ser consistentes, iglesia. Amamos a Dios, tenemos que amar su palabra, proclamar su palabra, imitar su palabra y crecer en su palabra y no movernos de ahí.
Nuestras vidas deben de estar regidas por el temor de Dios. Debemos de estar conscientes y claros de eso. Solo Él, solo Él, solo Él. Tenemos todo lo necesario para que nuestras vidas sean plenas. Tenemos su palabra y tenemos al Señor Jesús, quien se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dice que Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos hoy, pero más fuerte, vamos, iglesia. Y no era de esperar de que Mardoqueo fuera menospreciado. Estamos hablando de esto. A él le pasó. Estemos atentos, porque si usted y yo obedecemos su palabra, podemos enfrentarnos a esto, pero no debemos de temer, porque Él es el que da nuestra recompensa. Esther 3, 5 al 6 dice: ya Amán se dio cuenta, y un hombre orgulloso de su puesto, pero como dicen por allá, no pegó, papá. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Ojo, se ahirió el muchacho, ¿verdad? Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Dice la escritura, pongan atención, se llenó Amán de ira. ¿Cuándo se llenó de ira? Cuando se dio cuenta que era judío. Dice, y tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, no solamente, vean qué interesante, es que este hombre Mardoqueo se le estaba jugando de todas, ¿verdad? Porque no solamente estaba Amán procurando algo mal para Mardoqueo, sino para todo el pueblo. ¿Ah? Quería afectarlo. ¿Ustedes creen que cuando nosotros pasamos y decimos, no, es que yo soy cristiano, yo soy pandereta, etcétera, etcétera, qué pasa cuando usted se equivoca o comete algo? Se burlan de nosotros. Cuando usted comete un pecado visible, ¿qué es lo que la gente dice? Ay, ahí lo vemos el domingo muy bonito, aplaudiendo y danzando y con la Biblia bajo el hombro. Pero si nos mantenemos consistentes, ¿verdad? Si nos mantenemos consistentes a la palabra de Dios, van a ocurrir otras cosas. Van a ver que usted no se va a mover ni a izquierda ni a derecha, porque usted va a estar firme. Y quizás lo van a menospreciar y van a querer hacer algo por ahí. Pero Dios nos va a respaldar, porque la fidelidad va a ser notoria ante Él. Y Él va a traer una respuesta a la vida de las personas que se mantienen en esa forma, en esa lid, diría yo, así, constante, que ni se le arruga la ropa. ¿Ah? Amén. Vean qué interesante. Pero después de hacer sus planes para la destrucción de los judíos, lo persuadió su mujer para que colgara a Mardoqueo en una horca de 50 codos de altura. Efesios 5:14, le leo. Y dijo Zeres su mujer y a todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto ante los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Pero Amán no sabía que él mismo estaba preparando su propia. Dios se mueve de maneras sorprendentes.
situaciones que quizás a usted le van a alcanzar, ni te van a tocar, ¿verdad? Este hombre pasó. Y bueno, ¿y qué pasó? Por supuesto que a veces las pruebas, bueno, no a veces, las pruebas son importantes para nosotros porque nos ayudan a crecer. Mardoqueo fue puesto a prueba. Fue un hombre que supo el plan diabólico, digámoslo así, de Amán. Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Se había publicado la sentencia de muerte sobre él y sobre su pueblo entero. Se trataba de una experiencia de lo más terrible. Su saco y su agonía despertaron la compasión y la indagación de la reina. La reina se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando. ¿Qué le pasa a Mardoqueo? ¿Qué está sucediendo? Capítulo 4, vamos a leer un poquito. Verso 4 al 5. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Y entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de sus eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ay. Él se sentía amargamente abatido, pero no destruido. Interesante esto. Estaba profundamente abatido, como en alguna vez usted y yo pudimos haber estado. O no sé si usted estará en una situación difícil hoy, pero no estaba destruido aún, porque la última palabra la tenía Dios y Mardoqueo lo sabía. Todavía no había pasado lo que se había anunciado y estaba esperando. Por supuesto que hay temor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser tu respuesta, Dios? Nos corresponde mantenernos firmes nada más. La tensión sobre él era tremenda. No dejó piedra sin mover, sino que ejercitó su fe infalible a Dios. Y Esther, cuando se dio cuenta, mandó a decirle, bueno, ayunen y oren por mí porque yo voy a hacer algo. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos? Orando, declarando su palabra, buscando del Señor. Y este miércoles vamos a estar aquí. Actuando en fe, aplicando los planes de Dios. Como el epicentro va a ser el Centro Victoria Cristiana para todo Costa Rica. Hoy estaba buscando al Señor y el Señor me estaba hablando acerca de esto. Y es que Dios no está llamando solamente al Centro de Victoria Cristiana a fidelidad. Es un llamado para todo Costa Rica. Para todos aquellos que nos están viendo hoy por medio de este video. Es para usted también este llamado. Necesitamos levantarnos, actuar, tomar su palabra y aplicarla como debe de ser. No podemos distraernos con los placeres de este mundo. Necesitamos atender las cosas que nos corresponden si queremos ver una Costa Rica diferente, una Costa Rica que siga teniendo al Señor Jesús como el centro de su vida, una Costa Rica que proclame las cosas como son, como deben de ser, una Costa Rica que salga de su déficit fiscal y podamos ser una Costa Rica próspera.